Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, antes de nada, si os fijáis, en Moodle, en el apartado correspondiente al streaming, donde están colgadas todas las sesiones de la cual, ahí vais a encontrar enlaces para registrar la asistencia a clase, tanto de las clases teóricas como de las prácticas. Entonces, registrar la asistencia. ¿Bien? Lo tenéis aquí, dentro del apartado del streaming, en una tarea que se llama control de asistencia a prácticas del grupo 2, que serían las de hoy. Bien, pues registrar la asistencia. Bien, ¿ya habéis registrado la asistencia? Sí, a mí me está pasando lo mismo, que ahora no me deja acceder aquí al Moodle. Bueno, mientras tanto, vamos a empezar a hacer otra vez desde cero la práctica C, ¿de acuerdo? Para ver si conseguimos explicarlo bien, ¿vale? Porque si hacemos esto, luego todo va a ser exactamente igual, ¿de acuerdo? Aquí lo que nos dicen es, bueno, el enunciado ya lo habíamos comentado el otro día. Teníamos una empresa que contenía muchos almacenes, cada almacén iba a contener muchos productos y cada producto iba a contener muchas ofertas, ¿de acuerdo? Y luego teníamos que serializar en un JSON la información de una empresa, incluyendo todos los almacenes, por cada almacén todos los productos, por cada producto todas sus ofertas, ¿de acuerdo? Vale. Entonces lo que vamos a hacer es empezar no de arriba abajo, de empresa a oferta, sino al revés, de oferta a empresa, ¿de acuerdo? Vale. Pues nos creamos un nuevo proyecto.
con Java, Maven y sistemas bases de datos 2, Artifact ID. Sí, pero que vamos a empezarla otra vez de cero para intentar explicarlo, si no igual, de otra forma, a ver si conseguimos explicarlo bien. Vale. Entonces, en la práctica vamos a trabajar con JSON, ¿de acuerdo? Y como vamos a trabajar con JSON, en concreto con JSON Processing, lo primero que tendremos que hacer será incluir en nuestro proyecto la dependencia JSON, ¿de acuerdo? Entonces, repasamos otra vez cómo se añade una dependencia. En concreto, en los apuntes lo que teníais era las dependencias que teníamos que incluir. Puede que cambie la versión, ¿de acuerdo? Pero todo lo que sería el Group ID y Artifact ID sería igual. Vale. Este sería el ficherito POM que nos ha creado. Yo voy a cambiar ya la versión de mi aplicación a la 1.0.0 y ahora incluimos las dependencias. Antes de nada cambio el ID que me decía que así se veía mejor. Vale. Entonces, primero las dependencias. Debajo de Properties incluimos un elemento dependencias en plural. Y dentro de este elemento incluimos nuestras dependencias. Por cada dependencia, el Artifact ID. Nos dicen que es Jakarta JSON API. Jakarta JSON API. Él detecta que el Group ID Jakarta JSON y la versión la 212. Vale. Esta sería una. Definimos otra dependencia. El Artifact ID Jakarta.json. Jakarta.json. Group ID o ORG Glassfish, versión 201, por lo tanto vamos a coger también de JSON API la versión 201. 201, 201. Vale. Hemos modificado el ficherito POM. Pues mandamos actualizar y refrescar Maven. Ahora, paquete de la aplicación. Paquete es UPSA Sistemas Bases de Datos 2 Práctica C. Vale. Y dentro de este paquete definimos ya nuestra clase main. De forma que esta clase va a contener método main. Y ahora definimos perfil de ejecución. Tipo application. El name, vamos a poner main. La main class. Seleccionamos main.
aplicamos, ok. Vale. Bien, decíamos que vamos a empezar de abajo arriba, ¿de acuerdo? La empresa tiene almacenes, los almacenes tienen productos, los productos tienen ofertas. Luego lo primero que vamos a hacer es definir nuestra clase oferta. Y la clase oferta tendrá que tener como datos la fecha, desde la fecha hasta, desde tal fecha hasta tal fecha, si compramos una determinada cantidad mínima y una cantidad comprendida entre una cantidad mínima y una cantidad máxima de producto, me van a comprar el producto X al precio especial. En lugar del precio que viene estipulado por el producto, bueno, pues un precio de oferta, ¿de acuerdo? Entonces tendremos en la clase oferta como atributos de tipo local date from to, de tipo entero cantidad mínima, cantidad máxima, y de tipo doble el precio especial. En nuestra aplicación nos definimos la clase oferta, en la que local date from local date cantidad mínima, cantidad máxima, precio especial. Vale. Bien, pues para esta clase empleamos Lombok y decimos, yo quiero que esta clase se comporte como un data, por tanto, getters, setters, igual hashcode, toString, constructor que recibe ningún parámetro, pero por facilitarme o porque la construcción de los objetos me resulte más legible, pattern builder, en el que el setter prefix sea with, pero yo sigo queriendo tener el constructor que recibe ningún parámetro, no as constructor, y el que recibe todos. O lar constructor. Vale. La clase oferta la tenemos. Vale. Decía que al final lo que hay que hacer en la aplicación es escribir en un JSON la información de la empresa, que va a contener la información de todos sus almacenes, por cada almacén la información de todos sus productos, por cada producto la información de todas sus ofertas. Eso quiere decir que de alguna forma nosotros tendremos que poder transformar una oferta a JSON. ¿De acuerdo? Vale. Pues tendremos que crearnos algo que, dada una oferta, me devuelva el JSON correspondiente. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo? ¿Sí? Se supone que esto estaba grabando. A mí me aparece aquí como grabando. Igual está pasando lo del otro día, que yo había entrado y vosotros entrabais a otra clase distinta, no sé cómo. Pero yo, en principio, esto se está grabando. Bien, entonces, por aquello de la responsabilidad única, vamos a definirnos una clase que tenga como funcionalidad o como responsabilidad la de transformar un objeto oferta a JSON. ¿De acuerdo? Vale.
Generalmente a esa clase, se le denomina un adaptador, ya que me va a adaptar un objeto oferta a otro tipo de dato. ¿De acuerdo? La idea es lo mismo que ocurre con los enchufes cuando vais a Inglaterra, que necesitáis un adaptador porque allí los enchufes son distintos. ¿De acuerdo? Bueno, pues la idea es exactamente igual. Yo necesito algo que me pueda convertir, que me permita adaptar mi clase oferta a JSON. Bueno, pues vamos a crearnos una clase que vamos a llamar oferta JSON Adapter, porque a eso le vamos a llamar JSON Adapter. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en el caso especial, en el caso concreto de oferta, y luego vamos a intentar extrapolarlo al resto de las clases. ¿De acuerdo? Vale. Si la misión de esta clase es la de transformar una oferta a JSON, necesitaremos definir un método que nos haga precisamente eso. ¿De acuerdo? Public public, yo me defino un método toJSON, le paso una oferta y él me va a devolver la representación en JSON de esa oferta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que me va a devolver? Pues como yo quiera transformar a JSON un objeto oferta. ¿De acuerdo? Lo normal es que digamos, vale, pues yo la transformación la voy a hacer de forma que yo voy a generar un JSON Object que tenga tantos atributos como campos tenga mi clase oferta. ¿De acuerdo? Entonces, mi JSON Object tendrá un atributo from, un atributo to, un atributo cantidad mínima, un atributo cantidad máxima, un atributo precio especial, donde los valores de esos atributos, de esos elementos, sean los correspondientes atributos a el objeto oferta. ¿De acuerdo? Entonces, si lo queremos representar a través de un objeto JSON, lo normal es que este método me devuelva un JSON Object. ¿De acuerdo? No habría ningún problema en especificar, no, yo quiero devolver no un JSON Object, sino un JSON Value. Con esto nos daría exactamente igual, porque la clase JSON Object extiende de JSON Value. Todo JSON Object es un JSON Value. ¿De acuerdo? Y por tanto, nos serviría exactamente igual. ¿Vale? Como si aquí decimos, no, un JSON Structure, pues sería lo mismo. ¿Por qué? Porque un JSON Object es un JSON Structure y un JSON Structure sería un JSON Value. Si nosotros ponemos un JSON Structure, podríamos devolver tanto un JSON Object como un JSON Array, lo que quisiésemos. ¿De acuerdo? De forma genérica, lo más genérico posible, diríamos, yo devuelvo un JSON Value y lo más concreto, diríamos, yo voy a devolver un JSON Object. ¿Vale? Supongamos que devolvemos un JSON Object. Muy bien. Entonces, la forma de crear el JSON Object, ya sabíamos que era a través de un JSON Object Builder, utilizando ese patrón Builder. Vale. ¿Cómo obtenemos el objeto JSON Object Builder? Mediante nuestra clase JSON. Esta clase tenía un método createObjectBuilder que me crea y devuelve un Object Builder. Y ahora, empleando los métodos del Object Builder, iremos añadiendo los distintos atributos a ese objeto. Invocamos método add. Primero, nombre del atributo. Decimos atributo from. ¿Qué valor queremos que tenga ese atributo? Vale, pues el valor from de la oferta. Oferta get from. Vale. Get from, ¿qué es? Un local date. Un local date es un tipo de datos soportado por JSON, o lo que es lo mismo,
¿Existe algún método ADD que admita un local date? No, porque ya habíamos visto que los tipos de datos soportados por JSON Value eran cadenas de caracteres, enteros, JSON Object, JSON Array, True, False y Null. Ahí en ningún momento se está hablando de local date. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer será transformar ese local date a fecha. Perdón, a fecha, a string. ¿De acuerdo? Para que ese string represente la fecha. ¿Vale? ¿Cómo transformamos ese local date a fecha? Vale. Un local date tiene un método format, al que yo le paso como parámetro un data informator y él me devuelve un string. Ese string será la representación en string de mi local date. ¿Vale? Y yo, a través de este data informator, lo que le paso como parámetro es, yo quiero que la cadena de caracteres que me generes me pongas el año con 4 cifras, después un guión, luego 2 dígitos para representar el mes, guión, 2 dígitos para representar el día. Y ponemos la fecha en ese formato año, guión, mes, guión, día, que sería el internacional. ¿De acuerdo? O si decimos, no, yo lo quiero en formato español. 2 dígitos para el día, barra, 2 dígitos para el mes, barra, 4 dígitos para el año. Pues vale. Nosotros decidimos cómo queremos hacer la transformación de local date a string. ¿De acuerdo? Lo mejor siempre es utilizar formatos que están reconocidos, por así decirlo, internacionalmente. Y en el caso concreto de las fechas, siempre el formato de fecha es año, guión, mes, guión, día. Formato en inglés. ¿De acuerdo? Vale. Pues lo que le tendremos que pasar aquí como parámetro es precisamente eso. Un data informator que me haga la transformación a eso. Y eso es un ISO date. Data informator ISO date. Tenéis ISO date o ISO local time. ¿Vale? El ISO date es para fechas. Tenéis local time para representar horas. Y luego por aquí tenéis un timestamp o datetime para representar tanto fecha como hora, un instante concreto. ¿De acuerdo? En nuestro caso, fechas, pues tenéis ISO date. Puede ser ISO date o ISO local date. Cualquiera de los dos valdría. Bueno, pues lo que le estaríamos diciendo es mi atributo from va a contener la representación de mi fecha from a través de un string indicado por esto, el ISO date. Este ISO date lo que viene a determinar es eso, 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día. Vale. Ya tenemos definido nuestro from. De la misma forma, nuestro to. Y diremos el atributo true será el getTo, que también lo formateo con ISODate. Vale. ¿Qué más? Cantidad mínima. Ya esto le vamos a llamar, por ejemplo, mínimo. Y su valor, get cantidad mínima, entero. El entero sí es un dato soportado por JSON Processing, por tanto, yo le puedo pasar directamente el entero.
máximo, aquí arriba será cantidad mínima, en máximo, cantidad máxima. Y finalmente, añadimos otro atributo, vamos a llamar precio, y aquí indicamos precio especial. Invocamos al método bill y esto lo que va a hacer es crearme el objeto JSON-Object. Al final, objeto que será el que nosotros devolvamos. Vale. Pues de esta forma convertimos una oferta a JSON. ¿Vale? Bueno, el enunciado lo que me dicen es un producto realmente va a tener no una oferta, sino va a tener n ofertas. Luego yo, cuando vaya a escribir la información de un producto, no voy a escribir una oferta, sino voy a escribir n ofertas. Por lo que es lo mismo, una lista de ofertas. ¿Vale? Bueno, yo lo que tengo definido es cómo voy a convertir a JSON una, pero no n, no una lista de ofertas. Lo que tendré que decirle es cómo voy a transformar a JSON una lista de ofertas. Vale. Si decimos que la funcionalidad del adapter es hacer las transformaciones, pues aquí nos definimos un método al que yo le pase como parámetro la lista de ofertas y él me devuelva la representación JSON de eso, cómo quiero representar, cómo queremos representar nosotros la información de todas las ofertas. Vale. Pues nos definimos otro método. Y nosotros lo que le pasamos como parámetro es una lista de ofertas y él lo que me va a devolver es lo que nosotros digamos, o un JSON value o un JSON array. ¿De acuerdo? Lo normal es que me devuelva un JSON array. Si yo voy a representar muchas cosas, lo hago a través de un array, donde cada elemento de ese JSON array va a representar una de esas cosas. Cada elemento de este JSON array me va a representar una oferta. ¿Vale? Bien. Y ahora lo que tenemos que pensar es cómo queremos representar cada elemento en este JSON array. Porque es lo mismo, cómo dentro de este JSON array yo quiero representar la oferta. ¿Vale? Pues una de dos. O decimos, no, si yo la oferta ya sé cómo la quiero representar en JSON a través de este método. Yo sé cómo lo quiero hacer. A través de un JSON object que tenga esa estructura. Bueno, pues entonces lo que haremos aquí será crearnos ese JSON array en donde cada elemento o cada ítem que contenga ese JSON array lo obtendremos invocando a este método. ¿De acuerdo? Esa sería la forma más normal de representar. Pero vosotros podéis decir, no, yo quiero que mi JSON array me contenga por cada ítem solamente el nombre del objeto. Vale, pues solamente pondríamos el nombre del objeto o el precio de la oferta, sin más. Pues vale, como nosotros queramos. ¿De acuerdo? Insisto, lo mejor es, puesto que ya tenemos un método que me transforma una oferta a JSON, emplearlo para representar también los elementos de este JSON array. Vale. Pues entonces, el propósito de este método será, yo me tengo que crear un JSON array, meter todos los ítems en ese JSON array y devolver el JSON array. Para crear el JSON array, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguimos haciendo lo mismo, seguimos empleando el patrón builder.
¿De acuerdo? Tenemos que crearnos un objeto JSON Array Builder. Pues para crearnos ese JSON Array Builder a través de nuestra clase JSON. Create Array Builder. Y este me devuelve un JSON Array Builder. Vamos a llamarlo JSON Array Builder. Al final, lo que tendremos que hacer será, a través de ese builder, invocar a su método build, que me crea el JSON Array Builder, y eso es lo que nosotros finalmente tendremos que devolver. Y ahora aquí en medio, lo que tendremos que hacer será añadir los ítems a ese JSON Array Builder. Decimos, los ítems, que van a ser la representación JSON de cada elemento de esta lista. Lo más fácil. Itero por los elementos de la lista. Ofertas, itero por ellos. Y ahora, por cada uno, ¿qué es lo que hacemos? Lo convertimos a JSON. ¿Cómo lo convierto a JSON? Invoco a este método. Como lo define este método, a mí me da igual. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy definiendo este, digo, yo invoco a este y como lo haga. ¿De acuerdo? Pues vale. Invocamos a tu JSON y le pasamos la oferta. ¿Y este método qué es lo que nos devuelve? El JSON Object correspondiente a la oferta. Y lo que tendremos que hacer será, vale, a mi JSON Array Builder le añado un nuevo ítem y le paso mi JSON Object. Y ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Luego, esta clase al final es la que me va a permitir transformar una oferta a JSON y la que me va a permitir transformar una lista de ofertas a JSON. Si en lugar de una lista de ofertas me pasasen aquí como parámetro un array de ofertas, la implementación sería exactamente igual. Yo sigo iterando por todos los elementos de ese array, por cada elemento del array lo transformo a JSON y lo añado como ítem a un JSON Array Builder. Lo que sería la implementación sería exactamente igual. Solo que esto, en lugar de ser una lista de ofertas, sería un array de ofertas. Como si me dicen, no, una lista no es, va a ser un conjunto de ofertas, un set de ofertas. Vale, vamos a generalizarlo. Una colección de ofertas. Me da igual, ya entraría dentro de del aquí. Esa colección entraría tanto lista como conjunto, pero el tratamiento sería exactamente igual. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Pues esto lo tenemos. Vale. Ya tenemos nuestra clase oferta y nuestro oferta JSON Delante. Vale. Decíamos que empezábamos de abajo arriba, luego ahora lo que tendremos que hacer será definir nuestra clase producto, donde nuestra clase producto tiene que tener un string con la referencia de producto, un string con el nombre de producto, un entero con el stock, un doble con el precio por defecto del producto. Y lo que me está diciendo es que un producto puede tener n ofertas. Podemos decir que un producto tiene una colección de ofertas, que un producto tiene una lista de ofertas. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a definir esa clase. Definimos la clase producto.
Y aquí, atributos. Decimos un string para la referencia. Vale. Otro string para el nombre del producto. Vale. Otro string para el nombre del producto. Un entero para el stock. Vale. Un entero para el stock. Otro entero, perdón, un doble para representar el precio por defecto. El precio por defecto. Era eso, ¿no? Referencia nombre stock, precio. ¿Vale? Y me dicen, también va a tener una lista de ofertas. Vale. Una lista de ofertas. Procedemos exactamente igual. Mediante el onbook decimos, vale, voy a definir un data, no as constructor, o large constructor, builder, con setter prefix, with. Igual que el otro. Vale. Si nos fijamos en la estructura de la clase producto, implicará que para decirle las ofertas que va a tener un producto, existe método setOfertas, en el que necesariamente le vamos a tener que fijar todas las ofertas. ¿De acuerdo? Igual a nosotros nos resulta más interesante a la hora de crear un producto poder ir añadiendo oferta a oferta. ¿De acuerdo? La creación de los productos lo vamos a hacer a partir del patrón builder. Entonces, empleando ese patrón, y solamente para ese patrón, yo puedo especificar a través de la anotación singular que me cree un método para añadir los ítems que va a tener esta lista. De forma que ese método represente el singular de esta colectividad. Se supone que la colectividad, el nombre de esa colectividad está en mayúsculas y yo tendré que definir un método que me permita añadir un ítem de eso. Y el nombre de ese ítem será en singular. ¿Vale? Bueno, pues esta notación singular automáticamente lo que hace es me crea un método en el patrón builder with oferta en singular, porque mi atributo está en plural y está en plural en tanto que en español termina en S. Imaginaros que nosotros llamamos mi lista gente y decimos aquí singular. Yo tendré un set gente al que le paso como parámetro mi lista de ofertas y yo no tengo ya un método para poder especificarle ítem a ítem. ¿Por qué? Porque al no terminar en plural, en ese no sabe ya el singular. Esta notación singular me permitirá especificarle cuál va a ser el singular. Por ejemplo, persona. Y ahora me habrá creado dentro del builder el with persona, en donde
me permite añadir un ítem de esta colectividad. ¿Vale? Si en la notación singular no indicamos nada, le dejamos al framework Lombok que él halle el singular de la colectividad. Eso lo podrá hacer siempre y cuando esa colectividad termine en plural, termine en S. Y el singular será la misma cadena sin la S final. ¿Vale? Si no coincide, nosotros a través de este elemento value podemos decirle qué nombre queremos para el singular. Y lo que hace es añadirme el with para ese singular. ¿De acuerdo? En nuestro caso era ofertas. Como termina en plural, el singular será oferta, que precisamente es lo que queremos. Pues no nos haría falta especificar el singular. Vale. Pues a través del patrón builder podremos añadir oferta a oferta a nuestro producto. Vale. Nuestra clase de producto lo tenemos. El propósito es transformarlo a JSON. ¿Cómo lo transformamos a JSON? Vamos a seguir el mismo patrón, exactamente el mismo patrón. ¿De acuerdo? Necesitaremos un adaptador, en este caso, para la clase producto. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Me creo una clase producto JSON adapter. ¿Qué métodos tendrá? Pues lo mismo. Yo le paso como parámetro un producto y él me lo transforma ese producto a JSON. Y lo mismo que antes. Lo que sabíamos es que un almacén tenía muchos productos. Luego yo de alguna forma también tendré que poder transformar a JSON una lista de productos. Me da igual una lista que una colección. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el adaptador tendrá que tener al menos esos dos métodos. El que me transforma un producto a JSON y el que me transforma una colección de productos a JSON. El que me transforma un producto, lo llamamos igual, y me devuelve un JSON object. Y tendremos que tener otro el que me transforma a JSON una colección de productos. ¿Cómo transformamos a JSON un producto? Pues igual que habíamos hecho antes, ¿de acuerdo? Lo que volvemos es, creamos un object builder al que le vamos añadiendo los atributos. Añadimos un atributo que llamamos referencia, que el valor que va a tener será del producto la referencia. Añadiremos otro con el nombre, cuyo valor será lo que me devuelva el nombre del producto. Añadiremos otro que se llame stock, que me devuelva, o cuyo valor será el stock del producto. Y añadiremos otro que se llame, imaginaros, PVP, que sea el default precio.
De momento, lo ponemos así, a la espera de ver cómo definimos aquí, o bueno, lo podemos poner ya, otro atributo, que serán las ofertas. ¿Y las ofertas cómo las representamos? ¿Qué son las ofertas? Una lista de objetos producto. Nosotros sabemos transformar una lista de objetos producto, perdón. Las ofertas son una lista de objetos. Nosotros sabemos transformar una lista de objetos oferta a JSON. Sí. Un objeto de la clase oferta JSON Adapter es el que tiene un método al que yo le paso un parámetro, una colección de ofertas, y lo que me devuelve es un JSON Array. Luego, cuando yo transformo a JSON un producto, yo puedo decir que ese producto va a tener un atributo ofertas, cuyo valor va a ser un JSON Array. ¿De acuerdo? Yo tendré que invocar aquí a ese método toJSON de un objeto oferta JSON Adapter que me haga esa transformación. ¿Eso que implica? Que este adaptador tiene que tener un objeto que sea el oferta JSON Adapter. Porque a través de él yo voy a poder transformar del producto get ofertas del producto puedo obtener mi lista de ofertas. Esa lista de ofertas se la paso al método toString, toJSON de mi oferta adapter y él lo que me va a devolver es un JSON adapter. Perdón, me va a devolver un JSON array, que es un elemento válido, un valor válido para un atributo. ¿De acuerdo? Luego, cuando a mí me creen un producto JSON Adapter, me tienen que indicar cuál es el oferta adapter. ¿De acuerdo? En el constructor me dirán cuál es este adaptador. ¿Vale? Bien. Sabemos transformar un objeto, un producto. Y ahora lo que me piden es transformar no uno, sino muchos. Vale. ¿Sabemos hacerlo? Pues es que la implementación es igual que la otra. A través de JSON nos creamos un array builder, JSON array builder, que utilizaremos para crear y devolver nuestro array builder. Y aquí en medio, ¿qué es lo que haremos? Lo mismo que habíamos hecho antes. Tenemos que iterar por todos los elementos de esta colección. Vale. Nuestra colección, productos, itero por todos los elementos. Ahora, por cada elemento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Transformar a JSON S.
¿Cómo transformo a JSON un producto? Pues como lo defina este. Lo que haga, me da igual qué es lo que va a hacer. Pues si invocamos el método toJSON y le pasamos como parámetro el producto, nos va a devolver nuestro JSON object, la representación JSON de ese producto. Y a nuestro JSON Array Builder le añadiremos ese ítem. Y lo tendremos. Recorremos todos los elementos de esa colección. Por cada elemento de la colección añadimos un nuevo ítem a mi JSON Array Builder. Y ese ítem será la transformación a JSON de el elemento correspondiente. ¿Vale? Tenemos oferta, tenemos producto, almacén. ¿Y qué haríamos con el almacén? Definir la clase almacén y tendré que definir la clase almacén JSON Adapter, que contenga un método que me permita transformar un almacén a JSON y que tenga otro método que me permita transformar una colección de almacenes a JSON. ¿Vale? Y así con todo. Entonces, puesto que todo es repetitivo, vamos a ver si podemos hacer lo mismo de una forma más simple y que de alguna forma ya nos permita definir como una especie de plantilla que sigamos para todos los casos. ¿De acuerdo? Pues yo voy a poner, lo voy a mostrar simultáneamente mi clase oferta JSON Adapter y mi clase productos Adapter. Vamos con el método el cómo transformamos a JSON la colección de ofertas, la colección de productos. Vemos este código, vemos este código. ¿Y qué vemos? Esto es lo mismo. Itero por los elementos de la colección. Itero por los elementos de la colección. Por cada elemento invoco al método toJSON, le paso ese ítem, me devuelve un JSON Object, que lo añado a mi JSON Array Builder, esto en un bucle y finalmente hago esto. A todos los efectos, esto y esto es lo mismo. ¿De acuerdo? A este ofertas no le llaméis ofertas, llamadlo el dato. Esto será, por tanto, mi data y aquí será mi data. A este no le llaméis oferta, llamadlo ítem, que va a representar los ítems de esa colección. ¿De acuerdo? Y ahora transformáis a JSON ese ítem, transformáis a JSON ese ítem. Hemos escrito lo mismo, pero hemos cambiado el nombre de las variables. Al parámetro le llamamos data, a la oferta le llamamos ahora ítem y aquí a mi colección de productos le llamamos data, al producto le llamamos ítem. ¿En qué se diferencia esto de esto?
solo y exclusivamente en ese tipo de dato. En el tipo de dato. Y este método, de este método, ¿en qué se diferencian? En el tipo de dato. Si yo definiese ahora mi adaptador para almacén, el método toJSON, que va a recibir como parámetro una colección de almacenes, tendrá exactamente la misma implementación y se diferenciará con respecto de estos en el que la implementación, aquí esto será un almacén. Por lo demás, todo igual. ¿De acuerdo? Vale. Vamos con el método que transforma 1. Aquí encontramos alguna similitud. Ninguna. Aquí sí que no encontramos ninguna similitud. ¿De acuerdo? Aquí me añaden las propiedades que determinen en el front, que van a depender por completo de ese tipo de dato. A este, si queréis, en lugar de oferta, llamadlo también data. La forma más fácil es seleccionáis botón derecho, refactor, rename. Y os lo cambia en todas partes. ¿De acuerdo? Este va a ser el data. Y como veis, os lo cambia en todas partes. Y aquí, lo mismo. En lugar de producto, refactor, rename. Y a este le llamáis también data. Yo recibo como parámetro el dato y, pues en función del tipo de dato, tendré que añadir unas propiedades u otras, donde el valor de esas propiedades pues, va a depender al final del tipo de dato. ¿Vale? Por lo tanto, la implementación de este método no tiene nada en común. Lo que sí tiene en común es la firma del método, como en este caso anterior. Tienen en común la firma de los métodos. Aquí se recibe una colección de el tipo de dato oferta y aquí en este método toJSON se recibe una oferta y aquí abajo tenemos una colección de productos y el toJSON recibe un producto. Si nosotros creásemos el de almacén, sería igual. toJSON, colección de almacén, toJSON que recibo un almacén en concreto. ¿Vale? Si en lugar de almacén recibo como parámetro empresa, tendré lo mismo. toJSON de empresa o toJSON de una colección de empresas. ¿Vale? Pues lo que podemos hacer es forzar a que siempre que me definan un JSON adapter, la clase que implemente ese JSON adapter necesariamente tenga que tener este método y este método. ¿De acuerdo? Para ello definimos un interface. Yo me defino un interface que voy a llamar JSON adapter, que contenga un método que me transforma un dato a JSON y otro método que me transforme una colección de datos a JSON. Ese interface lo puedo definir como una plantilla, en tanto que yo puedo especificar que en esa plantilla lo genérico va a ser este tipo de datos. De forma que en algún momento, cuando yo me defina o cuando defina un JSON adapter en concreto, el JSON adapter de almacén, tenga que especificar el tipo genérico, va a ser ahora un almacén. Es cuando vosotros os definís aquí una colección y aquí especificáis entre corchetes, la colección quiero que sea de objetos oferta. Y aquí estáis especificando, mi colección quiero que sea de objetos producto. Esto, al fin y al cabo, es como si fuese una plantilla, en donde de alguna forma especificáis un parámetro que va a representar un tipo de dato.
¿De acuerdo? Bien, pues lo mismo vamos a poder hacer. Vamos a crearnos una plantilla que represente un JSON adapter. Me creo una clase que en sí sea un interface, que vamos a llamar JSON adapter. Vale. ¿Este qué va a tener? En principio, mi plantilla será, yo voy a tener un método toJSON que va a recibir una colección de algo, y yo voy a tener otro método toJSON que voy a recibir no una colección, sino solamente ese algo, y me va a devolver un JSON. Ahora, de alguna forma, para definir que esto es una plantilla, esto lo tenemos que definir como si fuese un parámetro. ¿Vale? Por convenio, si los parámetros son tipos de dato, a esos tipos empiezan, generalmente tienen una única letra y siempre mayúscula. ¿Vale? Generalmente esa letra es la letra T, para representar un tipo de dato. Yo voy a recibir en colección T y aquí voy a recibir un parámetro de tipo T. Y este T lo que va a representar es un tipo de dato. Ahora, si os fijáis, me está dando error porque él no sabe lo que es T. No tenemos aquí definido ninguna clase que sea la clase T, que es lo que interpreta él. T, esto va a ser un tipo, ¿de dónde está definido el tipo T? Vale, lo que le tenemos que decir en la plantilla que este tipo T es realmente un template, o lo que es lo mismo, algo que a mí me tendrán que especificar. Un tipo que obligatoriamente me tienen que especificar. Y eso se hace poniendo aquí T. Ahora decimos, el tipo JSON Adapter tiene un tipo genérico de dato que es el tipo T. Y ahora, ese interface va a tener dos métodos, el toJSON y el toJSON. El primero recibe una colección de objetos T y el segundo recibe un objeto T. ¿Vale? Si nosotros queremos que esta clase producto JSON Adapter implemente este interface, diremos, mi clase producto JSON Adapter va a implementar JSON Adapter. Pero esto es insuficiente porque yo tengo que decir cuál va a ser ese tipo de dato T. Y tendré que decir JSON Adapter, donde aquel T va a ser mi clase producto. En este caso, esta clase tendrá que implementar este método y esta clase tiene que implementar este método. Donde esa T que está aquí definida se sustituye por producto, que es lo que yo he especificado aquí. Y donde este producto de aquí, esta T que hay aquí, me la sustituye por producto, puesto que yo he especificado aquí, producto. Y esta será la implementación
Este método será la implementación de este. Y este método será la implementación de este. ¿De acuerdo? Si ahora yo defino oferta JSON-Adapter, hago lo mismo. Mi clase oferta JSON-Adapter va a implementar JSON-Adapter, donde el tipo T va a ser aquí una oferta. Entonces, esta clase tiene que implementar este método. Aquí el T es, hemos dicho que es una oferta. Y en este otro método, aquí ese T, hemos dicho que es oferta. Por tanto, estos métodos serían la implementación de los métodos del interface. Si a nosotros nos creásemos nuestro adaptador de almacén, haríamos lo mismo. Mi clase almacén JSON-Adapter es una implementación de JSON-Adapter para el tipo de dato almacén. Es decir, yo me creo la clase almacén JSON-Adapter. Diremos, esta clase tiene que implementar JSON-Adapter, donde el tipo de dato genérico será ahora un almacén. Tendremos aquí que definir la clase almacén. ¿De acuerdo? Vamos a definir aquí la clase almacén. Creo una clase almacén. Y un almacén tiene un identificador, una ubicación y contiene muchos productos. Vale. Mi clase almacén. Tiene un identificador, tiene una ubicación, tiene muchos productos. Vale. Empleamos Lombok, pues data no as constructor o las constructor builder con el setter prefix with, un atributo que representa una colectividad. Quiero un método para añadir ítem a ítem. Pongo singular. La colectividad en plural. Ya tengo la clase almacén. ¿Vale? Entonces, el almacén JSON-Adapter, diremos, el almacén JSON-Adapter implementa JSON-Adapter, este de aquí arriba, donde este tipo de dato genérico T, digo que es un almacén. Me dice, implementa los métodos, implemento los métodos. ¿Y qué métodos me dice que tengo que implementar? El que recibe como parámetro una colección de objetos almacén y el que recibe como parámetro un almacén. ¿De acuerdo? Bien. Con esto hemos uniformizado todos nuestros JSON-Adapter. Todas las clases que nos van a permitir transformar un tipo de dato a JSON. ¿De acuerdo? Vale.
producto JSON Adapter con respecto a la forma en la que procesamos o la que transformamos a JSON la colección. Oferta JSON Adapter, el método con el que transformamos a JSON la colección. Almacén JSON Adapter, que sería lo mismo. Si nos fijamos en estos dos, decimos, al final, estos dos es lo mismo. ¿En qué varían? Solamente varían en este tipo de dato. Donde este tipo de dato, exactamente, ¿qué es? Este tipo de dato exactamente es este, el que yo he marcado como el parámetro, el tipo genérico. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que en este adaptador, en este interface, yo puedo implementar este método porque sé que implementarlo. Yo sé que al final, ya sabéis que en un interface yo puedo realizar implementaciones por defecto de métodos. Para eso, ese método tiene que incluir el modificador default. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es crearme, a través de JSON, me tengo que crear el Array Builder. Mi JSON Array Builder. Ese es el que yo tengo que utilizar para crear y devolver el Array Builder, el JSON Array. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Recorrer todos los elementos de esa colección. Si data es un collection, yo puedo iterar por sus elementos. Y sus elementos, ¿de qué tipo de dato es? T. Este tipo es T. Yo recibo una colección de objetos T, por lo tanto, cada ítem lo es de tipo T. Cuando aquí diga que oferta JSON Adapter, T va a ser una oferta, este T será una oferta. Cuando yo esté implementando el producto JSON Adapter y le diga que ese T es un producto, este T será producto. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo con ese T? Transformarlo a JSON. ¿Cómo? Como establezca ese método. Lo que haga ese método, me da igual. Vale. Pues invocamos el método JSON y le paso como parámetro el ítem. ¿Y esto qué me devuelve? El JSON Object. Si me devuelve el JSON Object, yo ahora a mi JSON Array Builder le podré añadir el JSON Object. Y ya lo tendremos. Esto será la implementación por defecto con la que transformaremos a JSON una colección de objetos T. Me da igual que ese T sea una manzana, una pera, un caballo, un ordenador, la clase que queráis. Siempre va a ser igual. Si la transformación va a ser así, asumiendo que un T se transforma como diga este método, cuando nosotros creemos, y vamos por orden, oferta JSON Adapter,
Ya no hace falta que redefinamos aquí cómo se transforma una colección de ofertas. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos definido en el interface. En el interface ya tenemos la implementación por defecto. Luego nos lo ahorramos. Y solamente tendremos que definir cómo se transforma una oferta a JSON. Porque la forma en la que transformar no una oferta, sino una colección de ofertas, es como dice este método. Lo mismo sucede cuando transformamos a JSON nuestros productos. Yo no sé cómo transformar un producto. Ese lo implemento. Y digo cómo transformar un producto. ¿Y cómo transformo muchos? No lo hago. Lo heredo de mi interface. Porque es lo que diga este. Aquí, este método lo que recibe es una colección de productos. Vale, pues sustituye esa T por un producto. Y lo tienes. Lo mismo cuando transformemos un almacén. Yo no necesito más que decirle cómo se transforma un almacén, porque la forma en la que se transforman muchos almacenes ya la tengo programada a través del interface. ¿De acuerdo? Luego, fijaros que lo que hemos conseguido es definir una plantilla en la que ahora solamente tenemos que especificar cómo se transforma un tipo de dato concreto a JSON. Porque ya sabemos transformar no un tipo de dato concreto, sino que sabemos transformar una colección de esos tipos de datos. Esa va a ser común a todos. Pero lo que varía entre adaptador y adaptador es la de transformar el tipo de dato concreto. Una única instancia de ese tipo. ¿Vale? Por lo tanto, ahora nuestro código se va a simplificar todavía mucho más. ¿De acuerdo? Hemos, de alguna forma, homogeneizado la forma en la que definimos nuestros adaptadores. Y lo que hemos conseguido simplemente es especificar cómo se transforma a JSON un producto, una oferta, un almacén, una empresa. Porque lo otro me viene sobrevenido. ¿De acuerdo? ¿Cómo se transforma un almacén a JSON? Decimos, pues un almacén como nosotros queramos. Pero vamos, que a través de la clase JSON yo me tengo que crear un Object Builder que finalmente invocaré a su método build para crear y devolver ese JSON Object. Y ahora aquí en medio voy añadiendo propiedades. Decíamos, un almacén que tenía un identificador, vale, pues añado un atributo ID cuyo valor es pues, el dato que recibo como parámetro, sujeto ID. Tiene otro que es la ubicación. Vale, pues añado otro atributo, ubicación, que de ese dato get ubicación. ¿Y qué más tiene? Una lista de productos. Ok. Añado que productos, de forma que ahora lo que tengo que transformar a JSON es mi lista de productos. ¿Cómo transformo a JSON mi lista de productos? A través del adaptador de productos. Mi almacén adapter tiene que depender de productos adapter. Aquí, sí o sí, tendremos que tener un productos JSON adapter que utilizaremos producto adapter para transformar a JSON mi colección de productos
data, obtengo mi lista de productos. Eso lo transformo a JSON, que es el valor que va a tener mi atributo productos. ¿De acuerdo? Almacén de productos. Vale. Puedo, en lugar de poner tipo concreto de dato, producto JSON adapter, puedo especificar. Yo aquí lo que tengo es un JSON adapter de producto. Y puedo hacerlo todavía más genérico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener distintos JSON adapter de clase producto. Es decir, yo puedo transformar un producto en el que, a través de un JSON object, listo todas sus propiedades. O yo puedo tener un adaptador de producto en el que liste únicamente las propiedades exactas del producto, que es lo mismo. Su referencia, su nombre, su precio por defecto y su stock. No listo las ofertas. Yo puedo tener dos implementaciones del adaptador de producto. Una solamente de producto, otro de producto con ofertas. ¿De acuerdo? De forma que yo aquí lo que le puedo pasar como parámetro es, yo te paso el adaptador de producto que me lista solamente las propiedades del producto. O yo te paso la implementación del producto, la implementación del adaptador del producto que me lista tanto las propiedades del producto como la de sus ofertas. ¿De acuerdo? Y lo hago todavía más genérico. ¿Vale? Lo mismo que habíamos hecho en producto JSON adapter. En lugar de decirle, yo recibo como parámetro el tipo concreto de dato, le podemos decir, no, mira, yo lo que recibo como parámetro es el JSON adapter correspondiente a oferta. Y fuerzo a que cuando me vayan a crear el JSON adapter, me especifiquen cuál va a ser esto. ¿Cómo? La idea es mediante el constructor. Yo defino un constructor que reciba como parámetro S. ¿Vale? Este constructor, en lugar de definirlo explícitamente, si queréis, le decís a Lombo que os lo cree. Y si queréis crear el adaptador utilizando el patrón builder, pues decís aquí, vale, utilizo el patrón builder, donde el setter prefix sea fix. De forma que tengamos producto JSON adapter.builder with oferta adapter y yo le tengo que pasar ahí como parámetro que sea. Y después, build, construye el objeto. Eso al fin y al cabo lo que hace es invocar al constructor que recibe todos los parámetros. Y ahora estoy obligando a que siempre que me vayan a crear un objeto de esta clase, me tengan que especificar ese valor. ¿Vale? Si esto es lo que hago en esta clase, lo mismo es lo que hago, decíamos, en almacén JSON adapter. Como también depende de esto, decimos, pues utilizo lo mismo. Fuerzo a que siempre que me creen un objeto almacén JSON adapter, me tengan que especificar el JSON adapter de producto voy a utilizar. ¿Por qué? Porque puedo tener distintas implementaciones del producto JSON adapter. ¿De acuerdo? Entendemos el interface en el que nosotros hemos definido el método default y cómo eso lo podemos utilizar como si fuese una plantilla para todos los casos.
¿Cuál? Esto. Sí. Mira. Producto JSON Adapter. Imagínate que decimos, en esta implementación, a la hora de transformar un producto, estamos mostrando su referencia, su nombre, su stock, precio y todas las ofertas. Vale. Vamos a hacer otra implementación de el JSON Adapter para producto, donde en esa segunda implementación me liste únicamente la referencia, el nombre, el stock y el PVP. A esta, para distinguir una de otra, a través del nombre. Vale. Pues vamos a renombrar esta clase refactor rename full producto JSON Adapter y ahora vamos a definir la clase sort producto JSON Adapter. De forma que yo pueda transformar a JSON un producto de una forma larga, incluyendo las ofertas, o de una forma breve, sin incluir las ofertas. Este será un adaptador que va a implementar JSON Adapter para producto. Luego me va a exigir que implemente métodos. Sí o sí tengo que implementar este. Fijaros que es el que me está marcando. Este no me lo marca, ¿por qué? Porque ya está implementado por defecto. ¿Vale? Pero este sí o sí lo tengo que implementar. ¿Vale? Y me dice, vale, ¿cómo vas a transformar un producto a JSON? Para no escribirlo. Copiamos de aquí, lo mismo. Y en el sort en donde no incluimos las ofertas. Yo tengo una forma corta o una forma larga de representar un producto. Ahora voy a main. Y ahora me creo el almacén JSON Adapter. Almacén JSON Adapter. Builder. Build. Y yo aquí le tengo que decir cómo voy a transformar a JSON los productos que contiene el almacén. Para eso, decíamos que el almacén JSON Adapter le tengo que especificar cuál es el adaptador de producto. Y ahora aquí lo que le tengo que pasar como parámetro es una implementación de JSON Adapter de producto, la que yo quiera. Y le puedo pasar el full producto JSON Adapter o el short producto JSON Adapter. Que le paso el full cuando el adaptador de almacén me liste todos los productos. Por cada producto me va a listar todos los datos de producto junto con sus ofertas. Si yo le paso como parámetro el sort producto JSON Adapter, por cada producto solamente me describe las propiedades del producto sin incluir las ofertas. Por lo tanto, he conseguido parametrizar aún más mi almacén JSON Adapter, no especificando el tipo concreto del adaptador, sino marcándolo como el genérico, el adaptador de producto, el que sea. Y nosotros aquí tenemos dos implementaciones, full o short, la que yo quiera. Pues yo le paso la que yo quiera. ¿De acuerdo? ¿Veis de alguna forma que definiendo cosas pequeñitas y combinando cosas pequeñas podemos conseguir hacer cosas extremadamente complejas? Hemos conseguido ahora definir un adaptador de almacén en donde yo puedo listar todos los productos de una forma corta o de una forma breve, utilizando lo mismo. ¿De acuerdo?
aquí en main, terminamos y decimos, pues vale, yo te voy a pasar un new sort producto JSON adapter. Y ya está. Y yo aquí ya tengo definido le puedo aquí llamar, si esto es el sort, pues a esto le puedo llamar el sort, bueno, almacén adapter. Y de la misma forma, me puedo definir el full almacén adapter, pasándolo aquí como parámetro, el full. Donde si yo le paso el full JSON adapter, esa clase depende de el adaptador que yo quiera de oferta. Pues estaríamos en las mismas. ¿De acuerdo? En realidad, para el full, lo que le pasamos es full producto JSON adapter. Y ahora sí o sí le tengo que pasar un adaptador de cómo adapto una oferta a JSON. Con el adaptador de oferta, el que tengamos. Que solamente tenemos uno, pues ese. New oferta JSON adapter. ¿De acuerdo? Bien. Que a su vez, yo tengo varias implementaciones de cómo transformo a JSON una oferta. Digo, una oferta la transformo diciendo el atributo, en lugar de especificar from y to, digo, yo voy a tener un atributo fechas. Dentro de ese atributo fechas va a ser un JSON object que va a contener desde y hasta. Y ahora voy a tener otro atributo cantidad, que va a ser otro objeto que va a tener dos atributos, mínimo, máximo. Vale. Pues yo hago ese adaptador según esas premisas. ¿De acuerdo? Y ya tengo dos posibles implementaciones de cómo transformo a JSON una oferta. O listando todos sus atributos sin más, o bien agrupándolos por el significado. Pues bueno. Yo ahora puedo tener, pues eso, mi almacén JSON adapter que mis productos los liste de una forma corta o de una forma larga y a su vez yo puedo especificar si es de forma larga cómo quiero adaptar las ofertas. Y fijaros que al final solamente estoy trabajando o solamente he definido cositas pequeñas. Cómo transformo un almacén, cómo transformo un producto de forma larga, cómo transformo un producto de forma pequeña, cómo transformo una oferta. Y ahora, combinándolo, he hecho una cosa extremadamente compleja y parametrizada. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos?
Pues registrar la asistencia. ¿La tenéis? Bueno, pues nos vemos el jueves. El jueves no, la semana que viene. Vale.